un mecanismo simple de 4 barras. En él, pues tenemos aquí un punto A que está sobre el eslabón 2, unido aquí a este punto O2, que ese punto O2 no se está moviendo. Luego tengo por aquí mi punto B, que está unido por medio del eslabón 4 al punto O4, ¿listo? Y ese O4 pues también está fijo. ¿Qué hay aquí de interesante con este mecanismo? Que tengo el eslabón C, que es un punto flotante, ¿sí? ¿A qué le llamamos nosotros puntos flotantes? Pues que no están unidos a un punto fijo, porque fíjense que por este lado está unido A, pero A se está moviendo, y por este lado está unido a B, y B también se está moviendo. ¿Esto a qué se les parece? Este ejemplo, cuando yo les decía que A se movía. Fíjense que es algo similar a lo que nosotros vimos de la corredera, ¿cierto? O sea que deberían aparecer velocidades relativas de C con respecto a A y velocidades relativas de C con respecto a B. ¿Listo? En el caso de A y B, pues no hay problemas porque diremos que la velocidad relativa de A con respecto a O2, pues va a ser la misma velocidad de A, ¿cierto? Y lo mismo con la de B, la velocidad relativa de B con respecto a O4 será la misma de B, de la velocidad de B. En cambio, C sí tiene una velocidad relativa con respecto a A y una con respecto a B. ¿Por qué? Porque si me paro en A, al estarse moviendo A, en algún momento veré que C está más cerca o más lejos, o que va a estar cambiando, ¿listo? Entonces ahí tener en cuenta eso. Cosa importante del ejercicio también, que era lo que preguntaba ahorita un compañero, ¿cómo hago con este omega 2? Omega 2 se refiere a la velocidad angular del eslabón 2. El eslabón 2 es este, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues simplemente que ese eslabón 2 es el que está rotando, ¿no? ¿Cómo va a rotar él? En sentido antihorario. O sea, que irá hacia ese lado. ¿Listo? Este va a ser mi omega 2. Entonces, les decía yo que hay una manera gráfica y una manera analítica de hacerlo. Vamos a empezar con la analítica, que pues quizás es una parte más complicada y en la parte gráfica no se usa la forma analítica, obviamente, pero debería darme lo mismo por ambos casos y para que repasen y recuerden cómo era, qué se hacían los cálculos aquí en este caso. Entonces vamos a ver, primero, vamos a poner aquí que haciendo el cálculo analítico. Entonces, para el cálculo analítico, nosotros vamos a decir que vamos a hallar la velocidad de A. ¿Listo? La velocidad de A en forma vectorial es igual al omega, o sea, la velocidad angular, del eslabón que lo contiene. El eslabón que lo contiene, en este caso, es el eslabón 2. Bueno, también lo contiene el C y este eslabón de acá, pero el omega que conozco es el omega 2. Y esto lo voy a hacer producto cruz del radio entre A o 2. ¿Listo? Todo esto en forma vectorial, porque estoy analizando analíticamente mientras tanto. Entonces, pues empecemos con el sencillo, que es el radio del vector AO2. ¿Cómo sacamos nosotros el vector AO2? Pues el radio no es la distancia que hay desde el punto hasta que es, ya te digo, ¿no es 4 metros? Es 4 metros, pero lo vamos a representar en forma de vector. ¿Listo? ¿Con las componentes? Componente X, Exacto. componente, o sea, sería... Ajá. Tocaría descomponerlo, entonces sería 4 por el ángulo y sería entonces Como el ángulo está 4 con por respecto a 60. X, es coseno. Es coseno de 60. ¿Y esta iría en qué componente?
En Esta el es X. Sí, pero cuando lo escribimos en forma de vector, ¿cómo lo escribíamos? Y. Exacto, muy bien. Entonces, listo. Fíjense que yo estoy haciendo siempre la flechita va a ir hacia la velocidad que yo esté buscando, ¿listo? Entonces, supongamos que la punta del marcador es la flecha. Si yo traslado este vector hacia el eje X, la flecha queda apuntando hacia las Y positivas. Entonces tengo la distancia AO2, perdón, por el coseno de Y. Ahora yo lo quiero llevar al eje de las Y. ¿Cómo hacemos? ¿Está positivo o negativo en las Y? positivo. Positivo. Ajá. Y será AO2 por quién? El seno. Coseno de Seno 60. de 60J. Exactamente, seno de 60J, ¿listo? Que aquí, bueno, cuando yo sustituya los valores, me quedará 4 coseno de 60 en Y, más 4 seno de 60 en J. Alguien que me haga el favor y me regale aquí los valores de esto, ¿cuánto me da? Ya lo hago. Chun, 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 chun. 4 por coseno de 60 me da 2i. Completico, ¿sí? Sí, Ajá. y 4 seno de 60. Ay, no, ¿verdad que eso toca en radianes? Ahí va. No, 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 no. No, este va en grados normal. Este va en grados normal, sí. O sea, aquí la calculadora, a ver, no, ¿cómo era? Shift mode. En degree. El normal, el de siempre, ¿listo? Entonces sería 4 seno de 60, me da 2 raíz de 3. J. Ok, 2 raíz de 3. Ok, si le quieren poner los decimales, o sea, si lo quieren expresar en decimales, usen al menos 3 decimales. ¿Listo? Entonces, ya tenemos el radio. El radio fácil, porque nada más es esto llevarlo ahí o llevarlo aquí a J. Ahora, ¿cómo hallaríamos nosotros el vector de la velocidad angular? Porque la velocidad angular está haciendo que este eslabón 2 gire en este sentido. Esto es omega 2, ¿cierto? Omega 2 es el que me está haciendo girar el eslabón, me produce un giro. Entonces, pregunta ahí de Antihorario, o sea, es positivo. sí, ¿no? El ejercicio me decía que era antihorario. Listo, usted me dice que la velocidad angular me dice que es la velocidad sobre el radio. Pero, ¿No? Esta es pregunta de quiz o de parcial. ¿Hacia dónde irá la velocidad? ¿Qué vector le pongo? I, J, K. ¿Qué creen ustedes? Por un puntico en la nota de participación en clase. ¿qué vector le coloco? Le pongo I, J, K, porque por lo menos este tiene 0 en K, ¿no? Si lo voy a ver en el espacio. Les tocaría colocar los dos. Pero, Porque ¿qué valor? Profe, pero igual- como es porque angular, igual esas ¿Sería tres 0? componentes siguen siendo un número. Sí. El que me dijo que era angular. sí, o sea, es que no sé, recuerdo eso de estática, pero no sé cómo expresarlo. Ajá, Pero como es angular, ajá. no se tiene presente ni I, ni J, ni K, No, porque es escalar. Entonces, no, yo pensé sé que que tenía la idea, pero no. Casi. Iba por ahí. Como es angular, ¿qué? O En véanlo grados, aquí por la ¿no? fórmula. En grados, ¿no? Pero, ¿qué componente le pongo? I, J, K, Y, W, Z.
¿Z? Z Yo me que, acuerdo, yo me acuerdo que era como el más cercano a un eje, ujú, pero no me acuerdo. por ahí va también. Entonces sería la J, porque estaría más cerca al eje Y que al eje X, en un No, ángulo. porque está rotando así. Una circunferencia lo que está. Ah, profe, eso es X la y ley de J. rosca, ¿cómo era? La ley de la de mano derecha. Ajá, Está girando sobre el eje Z. exacto. Muy bien. Y ¿Quién fue? está girando, señora, ¿Cómo es su nombre? Me acuerdo. Aldrin Becerra, y ahí está girando en sentido antihorario. Esa es la ley de la mano derecha. Ajá, entonces ¿hacia qué eje debería estar la Z componente? negativo. Bueno, en sí el sentido del giro solamente lo da el signo. Ajá. Entonces ahí, por norma, cuando está girando en sentido horario, se trabaja positivo y antihorario negativo, pero en realidad el signo solamente nos va a dar el sentido. Para ese caso sería negativo, No, le voy a quitar el punto que leí. No, mentiras. ¿verdad? Era al revés. O sea, sí está bien, está girando alrededor del eje Z, ¿sí? Si aquí tengo Sí. X, aquí tengo Y, pues Z va a estar así. Las Z positivas están hacia acá. Y hacemos lo de la regla de la mano derecha. Sigo el sentido del giro y fíjense que hacia dónde coincide esta, hacia la Z Ah, positiva, sí, es que ¿verdad? lo dije al revés, profe. Lo dijo al revés. Pero Qué pena. llevo la idea, se la Ya perdono. varios añitos de que vi estática, profe. Listo. Entonces sí, de hecho eso fue lo que les dije. Como era antihorario, el signo es positivo. Entonces, ¿qué va a pasar? Esta no tiene componente I, no tiene componente J, y en Z va a tener los 1,5 positivos. ¿Listo? ¿Puedo hacer Entonces, una? ajá, dígame. Oiga, ¿qué pasó? Se perdieron un punto de una materia que vieron hace mucho. Ah, bueno, No, profe, pues, yo pero lo bueno. vi como hace 4 años. Venga, Sí, es que yo también me confundí en lo del signo porque yo vi estática hace rato. Pero bueno, profe, no importa. Es que no me quedó de todo claro de dónde salió el 4 coseno de 60 ahí, profe. Ah, esta medida me la daban, me la daba el ejercicio. Ah, ok, ok. Ah, sí, ya. A2 es 4 Por todo lado. y el Gracias. ángulo es este que tengo acá. ¿Listo? Listo, gracias, profe. Entonces, como les digo, este es el cálculo analítico. Lo que pasa es que cuando lo hagamos gráficamente no les voy a pedir esto, solamente que quise hacerlo así precisamente para eso, para que ustedes vayan ahí calentando motores, porque yo sé que se les olvida sacar por lo menos estas cositas. Y vamos a ver si recuerdan la otra parte, que era el producto cruz. ¿Se acuerdan de cómo hacemos el producto cruz? No. Ah, Pues se o sea, colocaban ¿qué componentes hicimos de la cada clase una. pasada? Eso sí. Ajá. Yo puedo Sí. poner aquí las componentes de W y abajo las de R. O sea, ¿es indistinto el orden o necesito hacerlo en este orden necesariamente? ¿El orden influye, profe? El orden influye, sí. Claro. Claro. Ajá, claro, esa es la pregunta, el orden influye. Entonces, primero va W 0, 0 y 1,5. Y luego va el radio, que es 2 y 2 raíz de 3 y 0. Entonces, si lo quieren sacar, bueno, si lo quieren sacar, no, si su calculadora les deja hacer esto, lo pueden hacer en la calculadora, si no, lo hacen a manita, no importa. Tampoco es para que se frustren. Ese es el problema. Venga. Ajá, no deberíamos tener problemas aquí. Profe, ¿cómo es que lo pones en la calculadora? A ver, vamos a hacer un repaso de esto. Ok, entonces ya aplicamos aquí el producto cruz y obtuvimos nuestro vector en A. Ahora, ¿qué pasa? En el método gráfico nosotros pues no usamos mucho, aquí me faltó la I, no usamos mucho esta composición así I, J, K, sino lo que vamos a usar son las magnitudes. Entonces, ¿cómo hallan ustedes la magnitud de ese vector A? Es la raíz cuadrada, pues de a al cuadrado más b al cuadrado. Ajá, exacto. Entonces, aquí yo hago 3 raíz de 3 al cuadrado más 3 al cuadrado. ¿Cuántos nos da esto? Ya lo hacemos, ya lo hacemos. Ok.
Igual a 6. 6 cerraditos. ¿Listo? Entonces, como les decía, este método es el método analítico, ¿sí? En algún momento, pues nosotros lo veremos de forma analítica, van a tener que expresarlo así. Ahora, el método gráfico es mucho más fácil, porque ¿qué pasa? Resulta que, como yo dije, velocidad de A es omega 2 por el radio de A o 2. Fíjense que, ¿cuánto me daba omega 2? 1,5. Aquí, bueno, quizás me faltó como un título que dijera que este es el cálculo gráfico, ¿sí? Porque en el cálculo gráfico ya no usamos la forma vectorial. Entonces únicamente usamos las magnitudes, radianes sobre segundos, y lo voy a multiplicar por el radio AO2, que eran 4 metros. ¿Cuánto es 4 por 1,5? 6. 6. ¿Listo? Entonces fíjense que nos da lo mismo, ¿listo? Entonces ustedes dirán, bueno, ¿tanto cálculo aquí para llegar a eso? Pues sí, porque lastimosamente en algún momento vamos a tener que hacer el cálculo analítico. Mientras tanto, aprovechamos con el gráfico, que es más fácil, ¿sí? Entonces recuérdenlo, porque más adelante lo haremos. Bueno, si ya teníamos la velocidad en, ¿cómo era? La velocidad en A, pues podemos sacar la velocidad en B. Ah, no, podemos sacar la velocidad en C. Ok, no, pero yo digo gráficamente, porque les dije que la velocidad era perpendicular a R de AO2. Entonces, ¿qué hicieron aquí? ¿Hicieron algo en el dibujo, en el diagrama? Sale un vector perpendicular al, ay, ¿cómo es que se me olvida? Ay. Al eslabón, Al eslabón, ajá. Perpendicular, ok. Entonces, si es perpendicular, quiere decir que pues hay 90 grados, ¿no? 90 grados. ¿Hacia dónde lo dibujo? ¿Hacia acá o hacia arriba? Hacia arriba. ¿Por qué? Esas son las componentes, profe. Las Porque componentes. porque la Exacto. componente ni, o sea, X, es Ajá. negativa. Ok, pero listo. Eso porque lo hicimos por la parte analítica, y la analítica fue como de repaso. Pero si no hubiéramos hecho esta parte analítica, ¿hacia dónde saben ustedes que va? ¿Cómo hacen? Si Pues no, con respecto. Por el sentido de giro. Por el sentido de giro. exacto, muy bien. Entonces aquí, por el sentido del giro, a ver, por el sentido del giro, ya más fácil aquí con esto. Yo sé que va a ser, sí, sé que va a ser perpendicular. Es que esas reglas tan grandes no me gusta manejarlas. Yo sé que va a ser perpendicular. Fíjense que aquí tengo 90 grados, ¿no? Entonces va a ser perpendicular a O2. Ahora, ¿qué tan grande la tengo que dibujar? ¿Ustedes a qué escala la están manejando? Muestra el profesor. Habíamos dicho que 1 metro centímetro, profe. ¿Cómo? 900. 3 centímetros. Ok, sí, debería quedarme a 3 centímetros. Sí, esto, si lo llevo a mi dibujo, debería ser 3 centímetros. ¿Listo? Entonces aquí yo mido 3 centímetros. Por aquí. Y esa va a ser mi velocidad de A. Ok, ya la tengo ahí. Ahora, ¿qué más? ¿Qué puede hacer? ¿Qué más analizaron en su descanso? ¿Qué otra cosa podemos encontrar? Bueno. Ya tenemos la velocidad de A. Ahora, por lo menos, si yo quiero hallar la velocidad de B,
¿cómo puedo hacer? ¿Qué puedo hacer yo ahí? Bueno, primero toca conocer la velocidad angular, pero no la conocemos. Ajá, exacto. Entonces, nos hace aquí falta conocer el omega 3, ¿cierto? Bueno, todavía no lo voy a poner, pero este era el eslabón, perdón, este era el eslabón 4. Nos hace falta conocer omega 4. Ok, yo sé que no puedo aplicar esta fórmula, o bueno, esta si voy a hacer el método gráfico, ¿cierto? Entonces, por ahí no Señora. puedo. Entonces, ¿qué hacemos, amigos? Bueno, tengo la distancia de B a A Ujú. y tengo la del eslabón 3. Ah, no, mentira, no me cuadra. Pregunta, Podemos- ¿ahí puedo utilizar alguna ecuación? O ya ecuaciones no servirían de mucho. La velocidad en B corresponde. Si lo hacemos, bueno, la velocidad de B a C no es la misma velocidad A. No, La fórmula de velocidad angular es el ángulo sobre el tiempo, ¿no? Pero pues aquí no tenemos tiempo. no, tampoco. Entonces, fíjense que, por lo menos, lo que les digo de las ecuaciones. Si vamos a plantear ecuaciones, ustedes quizás estén averiguando, no sé, por ejemplo, aquí de que la velocidad B es igual, por lo menos, en relación con O4. Voy a ponerles aquí B con O4, que nos acordemos de qué fue lo que hicimos. B con O4 puedo decir que la velocidad de B es igual a omega del eslabón que contiene ambos puntos, o sea, omega 4, por el radio de B y O4. Aquí hasta el momento no conozco esta, por lo tanto tampoco conozco esta. ¿Qué podemos nosotros decir? Que esta velocidad va a ser perpendicular al radio BO4. Listo, eso con respecto al punto O4. Pero B también está unido a A, ¿cierto? La velocidad B también será, pues, omega de este Profe, eslabón. ¿me haces un fa? Dígame. Puedes correr un poquito la imagen hacia arriba, que Así, no qué veo. pena. Listo, entonces, otra forma podría ser omega de este eslabón, que no tiene nombre, lo voy a dejar así sin nombre también, por el radio de AB. Y sé que, ¿qué pasa aquí? Fíjense que A se está moviendo, A no es un punto fijo, ¿no? Por lo tanto, aquí tengo la velocidad de B con respecto a A. O sea que yo aquí puedo decir que esto es perpendicular al radio de B y A. ¿Por qué? Porque aquí no está fijo, ¿no? Acuérdense que si el punto no está fijo, tengo una velocidad relativa. Ahora, aquí por ecuaciones no puedo yo quizás hacer mucho. ¿Qué podríamos plantear? Pues esto, gráficamente. Vamos a decir que esta recta, que es perpendicular a BO4, va a ser la recta PP', y que la recta que es perpendicular a BA es la recta Q'. Eso, entonces, tracemos esas rectas como para saber más o menos, tener una idea de por dónde van las velocidades B y la velocidad relativa entre B y A. Entonces vuelvo aquí con el cuento de la perpendicular. Voy a quitarles aquí un momentico. Entonces, perpendicular a BO4 va a ir la recta. Voy a dibujarlo aquí en otro colorcito como naranja. Tanto para allá como para este lado, ¿no? Esta es la recta que yo estoy llamando P'. Y perpendicular a AB va la recta que voy a llamar Q', ¿cierto? La dibujo en ambos sentidos porque todavía no sé
bueno, se supone que no sé hacia dónde va a ir la velocidad, ¿sí? Pero por lo menos fíjense que la velocidad de B, que va aquí sobre la recta PP', ya más o menos uno se da una idea de que si el eslabón A gira hacia acá, pues ¿qué va a hacer? Que B gire hacia acá también, ¿cierto? O sea que ya por ahí yo debería tener una idea de que la velocidad B, Profe, QQ' es perpendicular con respecto a qué? a la recta BA, ¿sí? A esta, Vea. a esta. Entonces tracen esas perpendiculares. Ok, ya sé a dónde salió. ¿Listo? ¿Todos ahí? QQ'. Entonces necesito que vayamos ahí todos para que no dejemos a nadie en el camino. Entonces, ¿qué voy a hacer yo aquí? Voy a necesitar ayuda de las ecuaciones del método gráfico, que eran cuáles. Resulta que nosotros por ahí dijimos que la resta de vectores iba a ser igual a la velocidad relativa. ¿Sí fue así que la dijimos? ¿La Bueno, que dijiste al principio? sí, había distintas formas de escribirlo, ¿no? Yo puedo decir que la velocidad de B con respecto a A es igual a la velocidad de B menos la velocidad de A, ¿cierto? O, bueno, si yo quiero hallar velocidad de B, es igual a sumar A con la relativa. Esto era lo mismo, ¿cierto? Como lo que yo quiero hallar es velocidad de B, pues bueno, me enfocaré en esta, pero recuerden que no importa cuál quieran hallar. Por lo menos yo quiero hallar velocidad de B, que es la que me estaban pidiendo. Entonces, ¿qué pasa? Voy a hacer una suma de vectores. Si es una suma de vectores, pues yo sé que esto es velocidad de A, y el vector que yo le vaya a sumar debería tener su cola aquí. Sí, puede ser que yo lo sume de esta manera y decir que la unión será velocidad de B, ¿cierto? Que en este caso, ¿cómo iría la suma de D más la relativa? Cuando la sume, ¿hacia dónde tendrá la flechita velocidad de B? Si estoy sumando vectores. Hacia la derecha. De la derecha, sí. Hacia la izquierda. ¿No era la suma de vectores unir la cola del primero con la Sí, hacia flecha la del izquierda. segundo? Eso, bueno, si la velocidad de B con respecto a A va hacia este lado, ¿no? Ahora si va así, pues mi velocidad de B tendrá que ir de esta manera, ¿listo? Entonces, ¿qué vamos nosotros a hacer? A plantear esto de aquí, que esto es lo que se llama polígono de velocidades. Polígono de velocidades. ¿Listo? Entonces, ¿en qué consiste? En hacer precisamente esta representación que tengo aquí, allá. Entonces, fíjense que si yo digo que a la velocidad de B para hallarla, lo que tengo que hacer es sumarle a la velocidad de A la relativa. Entonces, yo sé que la relativa está sobre la línea QQ' y la velocidad de B está sobre la línea P'. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como yo voy a sumar, fíjense que cuando dije suma, dije a la de a la flecha de A le voy a poner la colita de la otra aquí, ¿sí? A la flecha de A le voy a poner la colita de la otra acá. Entonces, ¿qué hago? A la flecha de A tengo que ponerle la colita de la otra. ¿En qué dirección? En la dirección QQ'. Entonces, no se asusten, todavía no ha pasado nada. Vamos a hacerlo aquí en el dibujo para que veamos. Entonces, en la flecha de A voy a poner la recta QQ' primero. ¿Qué quiere decir eso? Que voy a tener que trasladar esta recta QQ' que tengo acá, ¿cierto?
La voy a trasladar hasta la flecha de A. Entonces ustedes la trasladan ahí con mucho cuidado, que les quede paralela. Aquí. Entonces, ¿qué tengo ahí? Mi recta Q, Q'. Y yo sé que sobre esta recta va velocidad relativa de B con respecto a A. Sé que va sobre ella. Todavía no sé si va hacia arriba o hacia abajo. ¿Cierto? Entonces, ¿qué estamos haciendo ahí? Simplemente construyendo el polígono de velocidad. Ahora, nosotros dijimos aquí que la velocidad de B pues va a ser la suma de ellos dos. O sea que esta velocidad de B que va sobre la recta PP' debería cerrarme ese polígono, ¿no? Para poder tener un polígono. Entonces, ¿qué hago? Traslado la recta PP' hasta donde. Fíjense que al ser la recta PP' tiene que iniciar en la cola del vector A y cerrar en la flecha del vector de la velocidad relativa de B con respecto a A. ¿Listo? Entonces, esta recta PP' debe iniciar en la cola de mi vector A. Sí, debería iniciar ahí. Entonces, yo la traslado aquí. Ay, no me alcanza esta regla. Da como un triángulo como hacia arriba. Un triángulo hacia arriba. A ver, algo así debió habernos quedado. Sí, esto es P. ¿Sí? P'. ¿Sí se parece o no? Fíjense que, ok, la relativa, como va en la flecha de A, pues la pongo aquí en la flecha de A. Y la velocidad de B, como va en la cola de A, pues la pongo en la cola de A. ¿Sí? Simplemente, ¿qué estoy haciendo? Seguir lo que me dice la ecuación acá. Si yo hago suma de vectores, la relativa debe ir en la cola. Quiere decir que, ¿hacia dónde debe ir la flechita de la velocidad relativa B con respecto a A? Si lo van a sumar vectorialmente aquí. Hacia abajo. ¿Hacia abajo? Hacia abajo. Muy bien, muchachos. Esta es la velocidad relativa de B con respecto a A. ¿Listo? O sea que si yo voy a sumar esas dos velocidades, pues inicio acá y termino aquí. ¿Listo? Quiere decir esta flechita que hice en negro es la velocidad de B. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos nosotros para darle el valor a B? Simplemente medimos acá. Bueno, como yo lo estoy haciendo con marcadores, esto me da quizás un desfase. Aquí velocidad de B me mide 2,3 centímetros más o menos. No sé cuánto les mide la velocidad de B a ustedes. Mídanla así, velocidad de B aquí. A mí me da más o menos como 2,3. Bueno, el marcador me quita ahí como un poco de precisión. Vamos a ver más o menos cuánto nos está dando. A mí me da 2,3 centímetros. ¿A ustedes? 2,4. 2,4. Voy a anotar sus respuestas aquí. Y esto, si lo llevamos con nuestra escala, ¿cuánto nos daría? 4,6 metros y 4,8 metros. Ajá, exacto, 4,6 metros sobre segundo, porque estamos en velocidades, y 4,8 metros sobre segundos. ¿Listo? ¿Alguien le dio un valor distinto? No sé si por el tema de la escala, profe, me dio 3.8. Centímetros. Pues no se toca que revise su escala, a ver, llévela a metros sobre segundos. ¿Usted lo hizo también hacía que, por lo menos, que los 4 metros eran 2 centímetros o usó otra escala?
sé por qué me dio más pequeño. Porque por lo menos esta que estoy usando yo aquí es que cada metro es 0,5 centímetros, ¿no? Cada metro es medio centímetro. No sé si haya sido eso, si haya sido un error de quizás algún ángulo que lo pusieron mal, alguna medida. Entonces, por eso les decía que era importante conservar la escala, ¿sí? Porque si no tenemos la escala bien, de aquí hasta no nos va a cuadrar. O sea que yo dependo de la escala, profe, que me Ujú. den en la regla. Ujú. Pues hay un poquito de variaciones. Por lo menos, bueno, esta podría ser válida a la hora de un quiz o parcial. No hay tanto problema, pero por lo menos el compañero que le está dando 3, algo, ya es un centímetro de diferencia. Y un centímetro en diferencia para nosotros, cuando lo convierta a la escala, le va a dar 1 metro más. Entonces ya no le dará 4,6, sino le dará 5,6, 5,8. Entonces, sí, la escala es bastante importante. El método gráfico, bueno, no sé qué prefieren ustedes, si hacer los cálculos o hacerlo gráficamente. Depende de en lo que uno sea más bueno, ¿no? Si es más bueno haciendo cálculos, pues el método analítico le será más fácil, ¿no? Si es bueno con la geometría, midiendo ángulos y todo eso, pues el gráfico quizás se le facilite más. ¿Profe, en el parcial va a salir el método gráfico o solo? No sé, no sé todavía. Yo creía que uno analítico, No, sí, sí, sí. Porque es que, porque quería, digamos, el gráfico depende, ahí sí depende hasta del tamaño del cuaderno, profe. Sí, profe. sí, no, pero el gráfico es algo sencillo. Pues yo quería hacer un quiz sobre esto, No, profe, no empecemos. pero el quiz es por lo menos de un día para otro, o de 2 días, no sé. Tampoco va a ser en una clase. Los pongo a hacer esto y hacer el ejercicio en Inventor, entonces pues es como algo más bonito, hacer esto y complementarlo con algo en Inventor. O solo en Inventor, todavía no sé. Pero es una pregunta sobre ese Inverto, su merced, no lo puede enviar, lo que pasa es que ya mire y cobran, no sé. No ha visto si, por lo menos si la EXI tiene licencia. No tiene, no tiene, ya mire y no. Ah, y no lo pudo descargar con la versión estudiantil. No, porque la estudiantil tengo que mandar, primero toca que aparezca la universidad y en la universidad uno tiene que mandar carnet y tiene que mandar pues como el AutoCAD o como el SolidWorks, pero no, ese no tiene la EXI, o sea, Ok. y lo demás cobra, entonces tengo un problema con eso. ¿Y SolidWorks tiene? Si no, puede usar el SolidWorks, no pasa nada. Pues me toca mirarlo porque ese no sé si la licencia de la pasada todavía me sirve, Ok, pero la gracia es con Inventor, pues entonces su merced de pronto lo tiene para que de pronto no los pase. ok, voy a revisarlo, sí. ¿Listo? Entonces, preguntas hasta aquí hasta lo de hallar la velocidad de B. Bueno, tenemos la velocidad de B. Quizás podamos hallar el ángulo de inclinación de la velocidad de B. Entonces, ya sabemos, bueno, que velocidad de B tiene más o menos este tamaño y qué ángulo de inclinación debería tener velocidad de B. Pues menor a 50, ¿qué tienen que ser? Ok, vamos a ver. Les enseño aquí más o menos cómo es que la vamos a sacar. Yo sé que esa velocidad es perpendicular a mi eslabón O4B.
Y ese eslabón tiene 85 grados de inclinación. Entonces, esa velocidad B dijimos que era perpendicular. ¿Sí? Quiere decir que aquí tengo 90 grados. Por esto de ángulos opuestos, yo sé que hay 85 también acá y 5 grados acá. Quiere decir que la dirección de esa velocidad B debería ser de 5 grados en este sentido, ¿sí? ¿Listo? Entonces, normalmente cuando les pidan la dirección, simplemente es hacer como el dibujito, la representación al lado de lo que vale la velocidad de B. Entonces, ustedes pondrán aquí B y tiene 5 grados hacia allá. ¿Listo? Por ejemplo, la de la relativa. La relativa con respecto a... Vamos a ver, aquí yo tengo que es... Bueno, según mi escala, casi como 1,4. 1,4 centímetros. Esto me daría 2,8 metros sobre segundos. Y el ángulo de inclinación de esta va a depender de qué. De que yo aquí tengo el punto A, tengo el punto B y este punto tiene 10 grados de inclinación. Y esta recta que está aquí a 90 grados tendrá entonces 80. Entonces esta de A tiene 80. Ay, pero yo la dibujé aquí con respecto a la horizontal. Va eso hacia acá. Tiene 80 en este sentido. ¿Sí? Ay, qué pena, no les está mostrando. Tengo aquí la recta AB. Y la velocidad relativa es esta de aquí. Velocidad de B con respecto a A. Entonces, estos días que tengo acá, pues si lo traslado acá, siguen siendo días por acá. Aquí por aquí van a ser 80 grados. ¿Listo? Por eso me queda ya así. Preguntas con las direcciones. Si no las miden acá, debería darnos lo mismo. Si no se miden directamente en el dibujo. Tendrían que prolongar aquí, como ponerlas horizontales y ver que les esté concordando ahí la línea. Bueno, aquí me da casi 6 grados la de B. Aquí midiéndola así, directamente en el dibujo. Y la de A, la relativa, bueno, es que me hace falta aquí trazar la línea para saber en dónde estoy. ¿Listo? Si quieren la hacen aquí sobre el dibujo o si se les facilita más, pues hacen aquí como el dibujito, como ustedes prefieran. ¿Preguntas hasta aquí? Pues, profe, todo con respecto a la escala, pues para que salga, Tienen que tener todo a medida, así como cuando uno veía expresión gráfica. Porque por eso es el método gráfico, porque toca hacerlo a escala, ¿listo? Ahora, bueno, aquí antes de que se nos termine la clase, vamos a ver qué otra podemos hacer. Resulta que si ustedes ven, tratan de aplicar más o menos este método con la velocidad C, van a ver que no van a poder cerrar el rectángulo. ¿Por qué? Porque no conocen esta velocidad C. Van a conocer la de C con respecto a A o la de C con respecto a B. ¿Por qué? Porque C es un eslabón flotante. ¿Listo? Entonces no puedo hacer esto que teníamos acá, de decir la velocidad C pura.
porque la pura la encuentro con respecto a un eslabón que no se estaba moviendo, como en este caso que yo dije que era O4, pero C no está unido a ningún eslabón que no se esté moviendo, por lo tanto únicamente tiene velocidades relativas, y pues si intento hacer este método del polígono, no voy a poder, ¿listo? Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Qué pasa? Cuando tengo eslabones flotantes, necesariamente necesito conocer las velocidades angulares de alguno de los eslabones que me estén uniendo ese punto C. Entonces necesito conocer la velocidad de este eslabón o de este eslabón, o bueno, de este eslabón, aquí para poder terminar. Entonces, como lo que me piden es omega 4 y omega 3, pues voy a trabajar por este lado y no por este, porque pues estaría haciendo un cálculo ahí innecesario que a la hora del parcial me podría ahorrar mucho trabajo, ¿sí? Entonces, puedo hallar omega 3. ¿Cómo? ¿Cómo creen ustedes que podemos hallar omega 3? No sé. Que no. Fíjense qué va a pasar aquí. Voy a hacerla primero con la de 4, que es la fácil, para que la vean. Nosotros sabemos, ahora sí, que la velocidad de B es igual a omega del eslabón que la contiene, que es el 4, por el radio que hay entre B y O4. Quiere decir que yo aquí puedo despejar omega 4, que era una de las preguntas que me estaban haciendo, ¿no? ¿Cuál era esa velocidad del eslabón 4? Entonces será la velocidad B sobre el radio B O4. Entonces aquí yo diré que son la de B, pues la escala que ustedes les haya dado. Yo voy a poner 4,6 porque es lo que me dio a mí. Si a ustedes les dio 4,8, pues pongan 4,8. Sobre el radio, ¿qué era? Este no lo conozco. Este me toca transformarlo. Porque ahí no me daban la distancia, sino que este punto yo lo hallaba por medio de construcción, ¿sí? Entonces, por lo menos aquí me está dando casi 3,4 centímetros. No sé cuánto les da a ustedes. Vamos a ver aquí el radio de BO4. A mí me da 3,4 centímetros. ¿Alguien tiene otro valor? ¿No? ¿Sí? ¿No saben? ¿No saben cuánto midió aquí? Este radio, BO4. No. Poner esto más derechito. Bueno, ustedes también, y cuando les den, pues la transformarán a metros. ¿Listo? Entonces aquí me dan 6,8. En mi caso, metros. Entonces aquí, cuando yo divida, fíjense que se me van a cancelar metros con metros, pero la velocidad va en radianes, ¿sí? O sea que lo que me dé, debo dejarlo en radianes. Esto me está dando 0,676 radianes sobre segundo. ¿Listo? Tengo ahí omega 4. Si quieren, pues podemos representar ese omega 4 en el diagrama, que pues omega 4 irá en la dirección en la que va B4, ¿sí? O sea, esto va en este sentido. Sentido antihorario. Porque va a ir tratando de seguir esta velocidad de B. Entonces, si quieren, pues hasta pueden trasladar aquí la velocidad de B, poner el valor de ella
digamos los 2,3 centímetros aquí. Esta va a ser mi velocidad B. Y omega 4 irá en este sentido. Yo aquí estoy trasladando todo pues, para que ustedes lo vean como mejor. Hacerle ahí el zoom. Aquí trasladé la velocidad B y aquí puse omega 4. Si a ustedes les parece que se ve como muy saturado todo, pues no lo pongan. Para eso estamos haciendo aquí la parte de los cálculos donde ponemos las direcciones, ¿sí? Como poner estos ángulos. Ya dijimos que la velocidad de B tenía una inclinación de 5 grados en este sentido y omega 4 pues va en este sentido. Entonces, si quieren lo hacemos aquí para que no haya confusión. ¿Listo? Entonces, la velocidad de 3, ¿qué pasa? La velocidad relativa, aquí entre A y B, yo también la puedo tomar con la velocidad angular del eslabón 3, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque este eslabón 3, su giro depende de 2 y depende de 4. Entonces, también puedo tomar la velocidad relativa entre los puntos que tengo en 2 y en 4. Quiere decir que ese omega 3 puede ser la velocidad relativa entre B y A entre el radio BA. ¿Listo? ¿Esto por qué? Porque ella está siguiendo a omega 2 y omega 4. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Al estar de aquí conectada entre este eslabón, que es el que está girando, que es el 2, y conectada a este eslabón 4, yo puedo decir que la velocidad angular de este punto es la relación entre la velocidad relativa de esos dos puntos que ella está uniendo y el radio AB. ¿Listo? Entonces fíjense que estos valores pues ya los tenemos aquí. Nosotros podemos decir que la del omega 3 es igual a AB, que es 2,8 metros sobre segundos, entre el radio AB, que era 20 metros. Y esto nos da aquí 0,14 radianes sobre segundo. ¿Y el sentido cuál será? Pues el sentido debería ser siguiendo a omega 2 y a omega 4. O sea, otra vez hacia allá. ¿Listo? Ya con omega 3, yo también puedo hallar la velocidad de C, ¿sí? Porque sé que la velocidad de C va a ser igual a la velocidad de A más la relativa entre C y A. Y esta relativa, ¿yo cómo la puedo escribir? La velocidad de C con respecto a A, que es igual a omega 3 por un radio. ¿Listo? Y como estoy con respecto a A, pues será el radio del eslabón C, que es este que tengo aquí. ¿Listo? Entonces, ahí nos falta todavía una parte, que sería la construcción de esto. Si quieren les dejo aquí para que copien los cálculos. Y por hoy la clase quedaría hasta acá.